Hola y Dios bendiga. Vamos a hacer una explicación a los amigos, sobre todo los amigos que son adventistas, sobre el asunto, sobre el pacto, el nuevo pacto, el antiguo pacto y el paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo. En el libro de Hebreos capítulo 9, del verso 1 al 10, Pablo comienza a hacernos una alegoría, de hecho durante todo el capítulo, hablándonos de lo que es el tabernáculo que ellos tenían en el pueblo de Israel, que estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en esa alegoría él la utiliza para explicarnos que la redención no viene de ese pacto de un lugar santo y un lugar santísimo, de un templo hecho por manos de hombres, sino que viene de Cristo, que Jesucristo mismo es el que da ese paso al lugar santísimo y que redime a todos en ello. Entonces, esto es simplemente una alegoría. Pablo no está diciendo que en el cielo exista un tabernáculo como modelo del que está en la tierra. No es eso lo que está queriendo decir, sino que lo está utilizando como alegoría para explicar la salvación en Cristo. En el verso 11 leemos que dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Esto es simplemente una alegoría. El momento en el que Jesús derramó su sangre no fue en ningún templo del lugar santísimo. El momento en el que Jesús derramó su sangre y que se puso esa sangre del cordero fue en la cruz. Eso ya sucedió y sucedió en aquel tiempo. Entonces, ¿cuál es el lugar santísimo? El lugar santísimo es el cuerpo de Jesús. El templo al que Pablo se refiere, no hecho de manos, es el cuerpo de Jesús. Ese es el verdadero tabernáculo. Ese es el lugar, el tabernáculo en donde realmente se ofrece un culto que quita el pecado. Y la sangre, como bien dice, obviamente no es una sangre que es rociada en un lugar hecho por las manos o un lugar, una construcción, ¿verdad? No, es la sangre derramada de su propio cuerpo. Esto es todo lo que quiere decir. Simplemente que él le está hablando a los hebreos. Como le está hablando a los hebreos, hace entonces estas alegorías para explicar todas estas cosas y llevarlos a la idea de que realmente la salvación es en Cristo Jesús, que no se trata de tabernáculos, no se trata de edificios, sino que se trata del cuerpo de Jesús y de la sangre de Cristo, si queremos hablar de la sangre, es decir, en su muerte y resurrección. Eso es todo. Ahora, si vamos a hablar de otras partes que se utilizan para esta doctrina, como por ejemplo lo que nos dice en Daniel capítulo 9, en la profecía de las 70 semanas, eso no tiene nada que ver, porque la profecía de las 70 semanas de lo que habla es del tiempo, desde el tiempo que se estaba viviendo cuando fue dada esta profecía hasta el tiempo de Jesús. Esto es el propósito de la profecía de las 70 semanas. No es nada que pasa en este tiempo o que pasa hace 500 años. Todo esto abarca solamente hasta el tiempo del primer siglo. Tampoco tiene nada que ver con el capítulo 8, en donde el capítulo 8 de Daniel, de lo que está hablando cuando habla, por ejemplo, de la profecía de los 2300 días, tardes y mañanas, dice, se está refiriendo a días literales, y ese es el tiempo que dura la rebelión de los macabeos hasta que el templo es nuevamente consagrado a Dios, al Dios, en este caso a Jehová. El templo de los judíos fue exsacrado por los griegos, y los macabeos fueron un grupo de personas, judíos, que se opusieron a estas prácticas y lucharon hasta que lograron expulsar a los griegos, y entonces, habiendo logrado expulsarlos, reconsagraron el templo, y esta guerra duró 2300 días literales, 6 años y pico, es decir, al séptimo año de la guerra fue reconsagrado el templo. Esto es lo único a lo que se refiere esta profecía. No tiene nada que ver, esta profecía solamente abarca hasta esos tiempos.
hasta el tiempo en el que los griegos dominan Israel y específicamente hasta el tiempo en que los griegos son expulsados de Jerusalén. Esta es el propósito de la profecía de Daniel 8 en este caso. Entonces, esto no tiene nada que ver con lugar santo, lugar santísimo, es solamente una alegoría. Yo sé que hay muchos libros que se han escrito sobre esto dentro de esta religión, dentro de la denominación adventista, y que hay mucha gente que ha basado su carrera teológica en esto, pero lamentablemente esto no es más simple que eso. El tabernáculo es el cuerpo de Jesús y no hay otro tabernáculo, no hay otra cosa, simplemente es una alegoría con la palabra tabernáculo. Y Pablo lo utiliza mucho. Cuando Pablo habla, por ejemplo, que quiere quitarse, desvestirse de este tabernáculo, de esta tienda, y vestirse de aquella nueva morada, está hablando en este caso de su cuerpo, porque Pablo utiliza la alegoría de tabernáculo, de tienda o de edificio para referirse a los cuerpos humanos. Y cuando habla del lugar santo, el lugar santísimo, en esta alegoría se está refiriendo no a cualquier cuerpo, sino específicamente al cuerpo de Jesucristo. Evidentemente no hecho de manos. Dios les bendiga y espero que esto les sea de utilidad. Chao.